Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con el avance de materia. Estamos en el tema Administración Estratégica de la Capacidad. Hemos visto sobre este tema en la anterior clase todos los conceptos necesarios para poder planear la capacidad. Entonces, ahora vamos a entrar a ese tema justamente de la planeación de la capacidad. De todas maneras, también indicar que vamos a tratar de terminar este tema hoy y mañana, por si acaso, les he enviado en la plataforma, tienen el tema de logística y ubicación de las instalaciones. O sea, tendrían que tener ya esos documentos para mañana, el instructivo y los documentos de respaldo. Bien, en cuanto a la planeación de la capacidad, dice, primero, consideraciones para aumentar la capacidad, para incrementar la capacidad, ¿no? Los criterios a seguir son tres, en realidad, tres muy importantes. Primero, conservar el equilibrio del sistema. El equilibrio del sistema es importante, de modo que todas las etapas del proceso estén totalmente articuladas y que los insumos que vienen de una etapa anterior sean los adecuados, los suficientes, están en equilibrio con los que necesita la etapa siguiente. Entonces, esto en la sucesión de etapas tiene que ir equilibrado. Por eso dice conservar el equilibrio del sistema. Segundo, hay que pensar en la frecuencia de los aumentos de capacidad. Pueden ser muy seguidos o discontinuados. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esa frecuencia de los aumentos de capacidad, porque cada uno tiene su particularidad, como vamos a ver. Y también tenemos que pensar cuando consideramos incrementar la capacidad, aumentar la capacidad, el uso de la capacidad externa. O sea, la capacidad externa nos puede ayudar mucho porque hay empresas que nos pueden proveer de todo el producto con muy buena calidad y con una buena programación de producción. Entonces, el uso de la capacidad externa tampoco hay que dejarla de tener en cuenta. Bien, cuando hablamos de conservar el equilibrio, en una planta en equilibrio perfecto, dice el producto de la etapa 1 es la cantidad exacta del insumo que requiere la etapa 2. El producto de la etapa 2 es la cantidad exacta del insumo que requiere la etapa 3. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que dice acá, que en la práctica no es tan deseable llegar a ese equilibrio tan estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada etapa tiene sus niveles de eficiencia. Entonces, esa eficiencia puede ser, como dice acá, por ejemplo, en la etapa 1, la eficiencia puede estar en una banda de 90 a 110 unidades, ¿no? En ese rango. La etapa 2 puede ser muy eficiente entre 75 y 85 y la etapa 3 entre 150 a 200 unidades. Entonces, si nosotros queremos que la eficiencia de cada etapa se equilibre con todas las demás, estaríamos saliéndonos de los niveles de eficiencia y eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquellas etapas donde los niveles de eficiencia son bajos, tendríamos que nosotros ver la forma de duplicar, aumentar horas extras, aumentar operarios, contratar maquinaria o alquilar maquinaria, etcétera, o aumentar inventarios también, que es una posibilidad, pero eso es caro, porque el inventario que podemos poner en una etapa que sea un cuello de botella para que funcione todo bien el sistema, bueno, nos cuesta, ¿no? Ahora dice, otra razón es que la variabilidad de la demanda del producto es muy importante, porque la demanda del mercado es pues imprevista, entonces puede variar de un momento a otro y eso afecta también a este equilibrio del sistema de capacidad, o sea, dentro de la planta. Y los procesos mismos, por lo habitual, llevan al desequilibrio, o sea, los procesos van, digamos, desajustándose máquinas, tenemos materiales diferentes, o la mano de obra tiene algún problema de tipo emocional, cualquier aspecto
que puede distorsionar el funcionamiento normal del sistema de producción. Entonces ya estamos viendo que hay esas dos razones, ¿no? O sea, digamos que, resumiendo, decir que estas dos razones que impiden conservar el equilibrio del sistema de producción es que en cada etapa del proceso se tienen niveles operativos de eficiencia que ocasionan desequilibrios. Entonces, eso de las bandas que hemos visto. Y segundo, que la variabilidad de la demanda y los requisitos del flujo del proceso conducen a desequilibrio, salvo que sea una planta automatizada, ¿no? Una planta automatizada funciona como una máquina integral. O sea, esa planta automatizada todo tiene coordinado, es una máquina, por eso se llama la planta totalmente automatizada, la que se maneja a través de monitores simplemente y el proceso funciona continuamente. Eso se llama la fábrica del futuro, llama el SIM, es decir, la, ¿cómo se llama? La maquinaria integrada por computadora, ¿no? O sea, la manufactura mejor, la manufactura integrada por computadora, ese es el SIM, que es la máquina que llaman del futuro y que totalmente automatizada y funciona como una máquina, o sea, el total del proceso. Bien, ahora veríamos el otro aspecto, el aspecto de la frecuencia de los aumentos de capacidad, que es otra cosa importante. Dice, cuando se incrementa o se suma capacidad, se deben considerar dos tipos de costos. El costo de escalar la capacidad con demasiada frecuencia, o sea, aumentar la capacidad con demasiada frecuencia, y el costo de hacerlo con demasiada poca frecuencia, o sea, poco frecuente o muy frecuente. Escalar la capacidad con mucha frecuencia es costoso, muy costoso. Los directos incluyen retirar y sustituir equipamiento viejo y capacitar a los empleados para usar el nuevo. Claro, cuando nosotros hacemos una ampliación de capacidad muy seguida, vamos a tener que eliminar equipos y esos equipos viejos los vamos a tener que vender, pero nunca vamos a recuperar el precio del costo de los nuevos equipos. Y además tenemos que capacitar a la mano de obra para cuando renovamos equipos y demás, escalando siempre la capacidad, ¿no? Pero también hay un costo de oportunidad que se pierde. Cuando hacemos demasiada frecuente la ampliación de capacidad, hay tiempos que se para el proceso de producción. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo ese trabajo de instalación del incremento de capacidad. Entonces ahí el costo de oportunidad es que perdemos ventas. Y no solamente eso, lo principal es que perdemos imagen. Porque nuestros clientes, al no tener provisión, o sea, oferta de nuestro producto, pues van a pensar en buscar otra fuente de provisión, ¿no? De aprovisionamiento. Ahora, dice también cuando se escala o se aumenta la capacidad con poca frecuencia, también es muy costoso. Una expansión poco frecuente, ¿no? Es decir, que cuando hacemos poco frecuente, los volúmenes de capacidad que vamos a instalar son grandes, pues, ¿no? Entonces, como hemos esperado un buen tiempo, vamos a instalar, y cuando instalamos capacidades grandes, siempre vamos a tener el problema de que va a haber capacidad ociosa y que nuestros costos fijos nos van a perjudicar. O sea que como dice acá, ¿no? El exceso de capacidad que se haya adquirido se debe asentar con un gasto fijo hasta que sea utilizado. O sea, hasta que nosotros utilicemos el 100% de capacidad, el costo fijo nos va a ir, digamos, influyendo negativamente en el precio unitario del producto porque el costo fijo se va a distribuir en menos unidades producidas. Y eso no es, lo ideal es que el costo fijo se distribuya en el 100% de capacidad instalada, entonces el costo unitario baja. Y las fuentes externas de capacidad implica que en algunos casos tal vez resulte más barato no aumentar capacidad en absoluto, o sea, las empresas deciden, no vamos a aumentar capacidad, pero sí vamos a recurrir a una fuente externa de capacidad ya existente, o sea, que una fuente externa que provee esos servicios, ¿no?
Muchas veces estas capacidades externas se refieren uno a la subcontratación y otro a la capacidad compartida. Cuando hacemos subcontratación, podemos pensar, muchas veces las empresas subcontratan todo el control contable, todo el manejo contable lo subcontratan, porque hay empresas especializadas que lo hacen muy bien y nosotros podemos subcontratar eso liberándonos de muchas cargas, ¿no? Laborales y demás. Pero también otro de los aspectos que se subcontrata mucho, se puede subcontratar, es el mantenimiento. El mantenimiento especialmente preventivo de las instalaciones, porque hay empresas especializadas en mantenimiento que son especializadas y que lo hacen muy bien, mientras que nosotros tendríamos que estar, digamos, capacitando gente y haciendo instalaciones para el mantenimiento y pensando, y eso es viable. Acá dice, un ejemplo, dice, la capacidad compartida sería el caso, no, primero de subcontratación. Un ejemplo de subcontratación es el caso de los bancos japoneses de California que subcontratan las operaciones de compensación de cheques. O sea, la compensación de cheques, llegan los cheques a los bancos y estos tienen que ver si tienen los fondos necesarios, si se hace una compensación, una cámara de compensación existe ahí. Y ese es un trabajo que este banco, por ejemplo, lo subcontrata a una empresa especializada y se libera de ese problema. Pero también hay la otra forma de hacer, contratar una fuente externa de capacidad, la capacidad compartida. La capacidad compartida, un ejemplo de capacidad compartida, dice, sería el caso de que dos líneas aéreas nacionales que recurren diferentes rutas con distintas demandas estacionales y que intercambian aviones debidamente pintados, dice, cuando las rutas no son muy utilizadas de una y la de la otra no. Entonces es una capacidad compartida interesante, porque las líneas aéreas se ponen de acuerdo, llega a una etapa estacional en que una tiene menos demanda y la otra sí. Entonces se ponen de acuerdo y los aviones de la que no tiene demandas se los pinta y se los adecua y se los manda a la otra línea y se comparte capacidad sin ninguna inversión. Claro, las utilidades son desde luego compartidas de acuerdo a, la, a la producción que hayan tenido en cuanto al transporte. Ahora dice, un nuevo giro en las líneas aéreas que comparten rutas es utilizar el mismo número de vuelo, aun cuando la compañía cambia a lo largo de la ruta. Bien, entonces tenemos esos tres aspectos que son necesarios para considerar la capacidad, que los vamos a repetir. Uno es conservar el equilibrio del sistema. Segundo, la frecuencia de los aumentos de capacidad. Y tercero, el uso de capacidad externa. Hay un diagrama interesante que si ven en la ilustración 5.2, de cómo está relacionado el volumen de capacidad con el tiempo, en años, ¿no es cierto? Y ahí vemos que nos decían que hay incrementos de capacidad frecuentes, ¿no? Y hay incrementos o expansión de capacidad poco frecuentes, ¿no? Los poco frecuentes son las gradas grandes, hay las gradas grandes, y los frecuentes son las gradas pequeñitas. Entonces, ambas opciones nos dijeron que son costosas y tienen muchos riesgos, ¿no? Ya nos decían que las grandes, los niveles de expansión de capacidad poco frecuentes, o sea, las gradas grandes, son muy costosos y nos ocasionan el problema de los costos fijos, porque vamos a tener capacidad ociosa que no la vamos a utilizar de inmediato, o sea, eso es gradual. Entonces, eso tiene un problema. Y cuando es muy frecuente, también es muy costoso, pero hay ese costo de oportunidad que no vamos a vender porque vamos a estar haciendo la ampliación muy seguida y eso es contraproducente. Además, nos decían que si ocurre eso con mucha frecuencia, hay que, digamos, reemplazar equipos y el equipo viejo a veces no se lo vende en el mismo, o se lo vende a precios muy bajos, ¿no? Y también hay que capacitar a los empleados. Entonces, hay problemas en ambos casos y por eso hay que elegir lo más conveniente. O sea, en resumen, hay que tener, lo primero que hay que tener acá para hacer la ampliación de la capacidad, muy buenos pronósticos de la demanda, o sea, un buen estudio de mercado, tanto a mediano como largo plazo, para tener mayor certidumbre
en el tipo de expansión que vamos a hacer. Cuando tenemos nosotros unas buenas previsiones de demanda, una buena proyección de demanda, o sea, ese dinamismo de la demanda, nosotros lo hemos estudiado con métodos de pronóstico confiables y confiamos, tenemos mayor certidumbre en nuestros pronósticos, sí podemos tener mayor certidumbre también en el tipo de expansión que vamos a hacer. Bien, entonces, pasamos al siguiente tema, dice, ¿cómo determinar la capacidad que se requerirá? ¿Cómo me están escuchando, Magalí? Se le escucha bien, licenciado. Perfecto, entonces continuamos. Dice, ¿cómo determinar la capacidad que se requerirá? Y ahí nos habla de que, bueno, en realidad cuando pensamos en esto, es que cuando tenemos una demanda proyectada, tenemos que pensar cómo vamos a cubrir esa demanda. Para cubrir esa demanda necesitamos recursos. ¿Qué recursos? Principalmente máquinas y operarios. Y cada demanda anual que tenemos que pensar en que si tenemos las suficientes máquinas y operarios para cumplir con esa demanda, que seguramente la vamos a, eh, mm, digamos, a dividir en periodos parciales, digamos, en trimestres o bimestres, de manera que nosotros vayamos haciendo esa programación. Pero normalmente esta programación se puede hacer, o sea, esa demanda, cómo determinar esa capacidad que se crea, se hace de manera anual. Ahora dice, para determinar la capacidad que se requerirá en función de la proyección de una demanda, desde luego, se deben abordar las demandas de líneas de productos individuales. O sea, las empresas pues solamente tienen un producto, muchas veces, por lo general, tienen varios productos y subproductos. Entonces hay que pensar en cada producto individual de cada línea, como ya vamos a ver en el ejemplo ahorita, y ver la demanda de cada producto, no de la línea en globo, ¿no? Sino que de cada producto. Después tenemos que ver las capacidades de plantas individuales, cómo vamos a ver cuál es la capacidad de nuestra planta para producir un determinado producto. Y luego tenemos que hacer la asignación de la producción, dice, a lo largo y a lo ancho de la red de la planta. O sea, este proceso de determinar la capacidad que se requerirá en proyección en función de la demanda proyectada se hace con los pasos siguientes. Dice, primero, usar técnicas de pronóstico para prever las ventas. Bueno, eso ya es de rigor, ¿no? Saber, ya hemos dicho que si tenemos una demanda con certidumbre, estamos andando pisando suelo firme, ¿no? Entonces dice, usar técnicas de pronóstico para prever las ventas de los productos individuales dentro de cada línea de producto, de los productos individuales de cada línea de producto. O sea, si yo tengo una línea de galletas, por ejemplo, y tengo una línea de fideos o en una planta de producción de procesamiento de harina de trigo, entonces, al producir galletas tengo varios tipos de galletas. Entonces, tengo que conocer la demanda de cada uno de esos productos. Por eso dice de los productos individuales dentro de cada línea. Segundo, calcular el equipamiento y la mano de obra que se requerirá para cumplir con los pronósticos de las líneas de productos. O sea, tenemos que pensar que si tenemos la suficiente cantidad de mano de obra y máquinas para cubrir esa demanda de cada producto individual. Y tercero, proyectar el equipamiento y la mano de obra. Cuando nos habla el segundo punto de calcular el equipamiento y la mano de obra, es la actual. Y el tercero es proyectar el equipamiento y la mano de obra que estará disponible durante el horizonte del plan, o sea, la proyección. Si son 5 años, en esos 5 años tenemos que ver si vamos a tener la capacidad suficiente para cubrir esa demanda. Y si no, llegamos, pónganse al tercer año y decimos, no, nos va a faltar capacidad. Ahí sí ya tenemos que pensar qué hacer y decir, bueno, o vamos a contratar más obreros, o vamos a comprar más equipos, o vamos a subcontratar. Todas las alternativas que nos dijeron anteriormente ya las tenemos que aplicar. Por eso, antes digamos, de encarar la parte práctica de los problemas, es muy necesario asimilar todos estos conceptos. Porque la parte conceptual es tan importante porque es ahí donde uno se basa para tomar decisiones. Por la parte práctica de problemas, eso se resuelve
a través de un análisis matemático, numérico, pero la parte conceptual es el sustento para que nosotros tomemos decisiones y ya después procedamos a hacer los cálculos y demás. Ahora dice, aquí habla del colchón de capacidad. Muchas veces, dice, las empresas deciden tener un colchón de capacidad que se mantendrá entre los requerimientos proyectados y la capacidad real. Claro, ese colchón de capacidad quiere decir que es un remanente adicional a la capacidad normal que yo tengo, que me permite afrontar estas posibles variaciones de la demanda, crecimientos, o bajas también de la demanda, en el sentido de que yo puedo seguir produciendo para inventarios, para cubrir los periodos de demanda alta. Entonces dice, un colchón de capacidad se refiere a la cantidad de capacidad que excede a la demanda esperada. O sea, yo he hecho una proyección y sé que el año 1, el año 2, el año 5, etcétera, voy a vender tanto. Esa es mi proyección. Y tengo certidumbre en eso. Y quiero tener un colchón de capacidad que exceda a esa demanda esperada. Dice, por ejemplo, si la demanda anual esperada de una instalación es 10 millones de dólares en productos, o sea, que se venden esos 10 millones, ¿no? Esa es la demanda esperada. Las ventas que he hecho se han transformado en dinero, son 10 millones, acá es un ejemplo en ese sentido, 10 millones de dólares. Y si la capacidad de diseño es la capacidad que nosotros es la efectiva, la que tenemos en planta. Y dice, si la capacidad, y si la capacidad de diseño, o sea, la efectiva, es de 12 millones de dólares, nosotros tendremos, como se venden 10, es la demanda esperada, y tenemos 12, va a ser 12 millones, 12 entre 10, va a ser un 20% de colchón de capacidad, ¿no? O sea, ese colchón de capacidad del 20% implica que estaríamos de la capacidad total, o sea, de diseño, más ese colchón, la utilización sería del 83%, porque sería el 100% que estamos utilizando de la capacidad de diseño, entre 120 con nuestro colchón, es 83%. O sea, ahí viene un cálculo interesante sobre puede haber un colchón, el colchón que sea positivo, o puede haber un colchón negativo también. Entonces, el colchón negativo es cuando la capacidad de diseño es menor que la demanda esperada. Pues la capacidad de diseño que yo tengo es menor que la demanda esperada. Ahí tengo que preocuparme. Y ahí tengo un colchón negativo. Y ese colchón negativo, por ejemplo, acá calcula menos 16.7, un cálculo sencillo que ustedes lo van a hacer sin ningún problema. Y tenemos entonces esos dos aspectos en lo que es el colchón de capacidad. Un colchón de capacidad positivo, donde la capacidad de diseño es mayor que la demanda esperada, de lógica, ¿no? Y un colchón negativo, donde la capacidad de diseño es menor que la demanda esperada. Y ahí se calculan los porcentajes, una simple división. Bien, y acá habla de un ejemplo interesante. Dice, ¿cómo determinar la capacidad que se requerirá? Después de haber ya analizado esa parte conceptual, nos vamos a la parte práctica y dice, Stewart Company produce aderezos para ensalada de 2 sabores, ¿no? Ensalada de 2 sabores. Un sabor es Paul y el otro es Newman. Los dos se presentan en botellas y en sobres individuales de plástico de una porción. O sea, tanto el aderezo Paul, se puede producir en sobres de plástico o en botellas. Y tanto el Newman también, tanto en plásticos como en botellas. O sea, ahí nos está diciendo, ¿no? Los dos se presentan en botellas y en sobres individuales de plástico de una porción. La gerencia quiere determinar el equipamiento y la mano de obra que se requerirá en los próximos años. Y acá, si recordamos, cuando nos hablaron de la parte procedimental, los pasos que hay que seguir, primero nos dicen, hay que usar técnicas de pronóstico para prever las ventas. Entonces, primero, prever las ventas. Y acá dice justamente de eso. Paso 1 dice, use técnicas de pronóstico para prever las ventas. Y eso es lo que vamos a ver en la tabla siguiente. Si pasamos a la siguiente hoja, nos está dando todo el análisis de mercado que han hecho y han proyectado la demanda, que se supone, como es una empresa que está funcionando y que tiene estadísticas de venta ya consolidadas,
para esas empresas no es muy complicado hacer la predicción o el pronóstico de la demanda con bastante certidumbre. Ellos pueden utilizar técnicas de pronóstico, por ejemplo, una técnica que utilizan mucho son los promedios móviles simples y ponderados, pero esa técnica la confrontan, la comparan con otra técnica que es muy importante, la de suavización exponencial sin y con tendencia, que es otra técnica interesante. Y entonces, cuando hacen todo ese análisis, ellos ya tienen los parámetros necesarios. ¿Por qué? Porque tienen experiencia en ventas. Entonces, acá ellos han hecho la proyección tanto del aderezo Paul en botellas y en sobres los años 1 al 5. Ahí está la proyección. Y del otro, Newman, botellas y sobres, también la proyección. Bueno, esto, hacer la proyección por líneas, bueno, la línea de aderezos es esta, pero que tiene dos productos. Y ambos se basan en botellas y sobres y tienen toda esa información sobre la demanda. Importante. ¿Qué dice después? Calcula el equipo y la mano de obra que se requerirá para cumplir con los pronósticos de las líneas de producto. Este es el segundo paso. Entonces, acá nos habla de que hay tres máquinas disponibles y cada una puede empacar 150,000 botellas al año. Importante. Ellos, para cumplir con esta demanda proyectada, tienen en su planta industrial 3 máquinas disponibles y cada una puede empacar un máximo de 150,000 botellas por año. Cada máquina necesita 2 operadores y puede producir botellas de aderezo Newman y también Paul, ¿no? Entonces, estas máquinas pueden producir ambos, ¿no? Como ya nos han dicho, y son 3 máquinas y cada máquina necesita 2 operadores. Después dice, hay disponibles 6 operadores para las máquinas de botellas. Importante, ¿cuántos operarios tenemos en este momento? Para las máquinas de botellas tenemos 6. Dice, además hay disponibles 5 máquinas que pueden empacar, cada una hasta un máximo de 250,000 sobres individuales de plástico al año. Son 5 por 250,000. Ya estamos viendo nomás 25 por 5, 125, 1.250,000 sobres es su capacidad instalada. Y de la otra era, como son 3 máquinas de 150,000 botellas, serían 3 por 150,000, 450,000. Entonces acá nos han dicho que cada máquina para las botellas son 2 operarios y hay 6 en la planta. ¿Y cuántos requieren para los sobres? Dice, cada una de las máquinas que puede producir sobres individuales de Newman y Paul requieren 3 operadores. Entonces, como son 5 máquinas, se requieren 5 por 3, 15 operadores. Y dice, ahora hay disponibles 20 operadores de las máquinas que producen sobres individuales de plástico. O sea, ¿qué hemos hecho? Ver cuántas máquinas, nuestra disponibilidad de capacidad, cuántas máquinas tenemos y cuántos operarios. En las botellas tienen 3 máquinas y tienen 6 operarios disponibles. En la otra, bueno, y cada máquina requiere 2 operarios. En la otra tienen 5 máquinas y cada máquina requiere 3 operarios, se necesitan 15 y tienen 20. Entonces, hasta ahorita no estamos viendo ningún problema. Entonces, ¿qué se hace? Se suma el total de plásticos, porque al final ambos se van a utilizar las mismas máquinas para hacer uno u otro aderezo en plásticos y se suman los plásticos y las botellas. En botellas se suma 60 más 75, son 135, y en plástico 100 más 200 son 300. Fíjense, en la tablita que está en la siguiente tablita está acumulándose botellas y plásticos, cada demanda individual. ¿Por qué? Porque botellas se hacen, para los 2 aderezos en la misma máquina, entonces no había problema. Entonces acá dice, en botellas vamos a vender 135,000 botellas, ¿no? En miles entonces, 135,000. 135,000 dice, si dividimos entre las 450,000 que tenemos de capacidad, 3 máquinas de botellas por 150,000 cada una, son 450,000, vamos a utilizar un 30% de la capacidad solamente el primer año. El segundo año ya aumenta, el tercero igualmente aumenta, pero el primer año es 30%. Eso que indica que el 30% de 3 máquinas que tenemos, solamente vamos a utilizar 0,9 máquinas.
0,3 por 3 máquinas, o sea, 30% de 3 máquinas es 0,9. Es una máquina que vamos a utilizar. Pero al otro lado vamos a vender 300.000 sobres y la capacidad es 1.250.000, es un 24% de la capacidad. 24% por 5 máquinas es 1,2 máquinas, entonces no vamos a necesitar mucho más. Ahora, 0,9 botellas por máquina, cada máquina requiere 2 operarios, entonces el resultado es 1,8 operarios, 0,9 botellas por máquina, o sea, lo que estamos viendo ahí es que vamos a utilizar casi una máquina, ¿no? Entonces, por 2 operarios son 1,8. 1,2 máquinas que vamos a utilizar el primer año, por 3 operarios son 3,6 operarios. O sea, estamos viendo que ahorita no tenemos ningún problema. Pues tenemos 6 operarios, tenemos 20 operarios en el otro lado, y solamente necesitamos 1,8 operarios, o sea, redondeando a 2, y el otro 3,6, redondeando a 4. En máquinas no tenemos ningún problema, pero ahora vamos a proyectar. Y eso es lo importante. Dice, proyecte la mano de obra y el equipo disponible a lo largo del horizonte del plan. Entonces, el porcentaje de capacidad utilizada en el primer año ya hemos calculado que era 24%. En el segundo año va a ser 185 entre 450.000, o sea, 185.000 en miles, 185 entre 450.000 en miles, 450, es 48%. Haciendo ese mismo cálculo, dividiendo 300 entre 1.250.000, 600 entre 1.250, esto en el caso de sobres, ¿no? Estamos viendo sobres. Ahí en la tablita del final está proyectado, ¿no? 24%, 48%. Por ejemplo, 94% dice de sobres se van a utilizar el quinto año. ¿Cómo se obtiene eso? Dividiendo la demanda en sobres del quinto año, que es 1.180 o 1.180.000, entre 1.250.000 se tiene 94%. Eso se multiplica por la cantidad de operarios. El 24% de 3 operarios es 1,2. El 24%, perdón, el 48% de 3 operarios es 2,4. El quinto año, vamos a decir que el 94% de 6 operarios que tenemos ahí es 4,7, 5 operarios. O sea, en la producción de plásticos, no vamos a tener ningún problema porque solo necesitamos 4,7 máquinas y tenemos 5 máquinas, no hay problema. En operarios vamos a necesitar el 24%, en sobres se necesitan, tenemos 20 operarios. Entonces, el 24% de 20, ¿no? Es 3,6, ¿no? 1,2 máquinas por los operarios, hay 3,6 operadores. Entonces, 3,6 mano de obra del primer año, del segundo 7,2. ¿Por qué? Porque estamos utilizando 2,4 máquinas y cada máquina requiere 3 operarios. Entonces, ahí tenemos 2,4 por 3 son 7,2. Y así sucesivamente, y vemos que el quinto año la mano de obra requerida es 14,1, o sea, tenemos 15 disponibles, ¿no? O perdón, requerimos 15 y tenemos disponibles 20 y no hay mayor problema. En cuanto a las botellas, se hace el mismo cálculo. Entonces, el primer año se divide 135.000 entre 450.000, es el 30%, el segundo 41, 54, etc. Las máquinas requeridas se multiplican. ¿Cuántas máquinas tenemos de botellas? 3 máquinas. Entonces, 30% por 3, 30% por, 41% por 3, 54% por 3, etc. Ahí tenemos las máquinas requeridas. ¿Cuántos operarios por máquina? 3 operarios. Entonces, 0,9 por 3, perdón, ¿cuántas máquinas? En botellas son 2, no son 3. Entonces, 0,9 por 2, 1,8. 1,23 por 2, 2,46. 1,60. O sea, es proporcional. Este análisis es proporcional. ¿A qué conclusión llegamos? Dice, existe un colchón de capacidad positivo para los 5 años, porque la capacidad disponible para las 2 operaciones siempre excede la demanda esperada. Ahora, Stewart Company puede empezar a preparar un plan para las operaciones o ventas a mediano plazo de las 2 líneas de producción. Entonces, ¿de qué nos ha servido todo esto? De ver que para esa proyección de la demanda tenemos la capacidad instalada y no vamos a enfrentar problemas, porque si hubiera un colchón negativo de capacidad, o sea, que la capacidad diseñada sea menor que la capacidad
esperada, o sea, proyectada, ahí tenemos que preocuparnos. O contratar más obreros, incluir más máquinas, etc. Como ven, es un procedimiento interesante y sencillo, muy sencillo, todo es proporcional ahí y se tiene toda la información. Si hubiera alguna pregunta, jóvenes, hagan. En el lugar que ustedes no hayan entendido, hay que aclarar. Bien, el siguiente tema es otra forma de evaluar las alternativas para elegir la capacidad, ¿no? Se llaman los árboles de decisión, que son utilizados justamente para evaluar las alternativas de la capacidad. Este tema, que es un poquito largo y lo encara el texto en función de un problema, se puede evaluar en función de, considerando el valor temporario del dinero o sin considerar el valor temporario del dinero. Si hacemos un análisis de evaluación de la capacidad, del incremento de capacidad, sin considerar el valor temporario del dinero, resulta pues muy fácil y estamos haciendo simplemente un análisis de no actualización, porque cuando analizamos el valor temporal del dinero tenemos que actualizar los recursos del quinto año, cuarto año al primer año. ¿Para qué? Para tener cifras homogéneas el primer año y poder hacer cocientes o sacar porcentajes, etc. Bien, este tema lo vamos a ver al final y vamos a irnos, mientras tanto, hasta el último tema que se llama planeación de la capacidad en los servicios. ¿Ya? Entonces, por favor, pasen a la página, ¿qué página es? 133. Ahí vamos a ver primero este tema y después retornamos para analizar ese tema que es más largo y lo vamos a analizar con más calma al final. Bien, voy a preguntar a alguien, a ver, Josué Santiago Calle. Josué Santiago Calle. Como ustedes saben, yo pregunto acá al azar. Primero que veo al hacer rotar la lista de los participantes, que entre paréntesis, Magalí solamente somos 90. O sea, 15 han faltado. ¿No es cierto, Magalí? Sí, licenciado. Se está Y tomando en eso cuenta tiene la gestión. cuenta porque muchas veces después hay reclamos que yo vine, que no vine, que estuve, que no estuve. No. La asistencia se pondera con las prácticas, eso es muy importante. Entonces, al señor que le pregunté, por ejemplo, José Santiago Calle, no responde. Está presente a él, pero debe estar en otra actividad o simplemente hecho acto de presencia. Lo que tiene que hacer Magalí es ponerle falta, ¿ya? Porque no puede ser eso de que hagan acto de presencia y después estén haciendo otra actividad. Cuando se los llaman, no se los encuentra. Bien, ¿está de acuerdo, Magalí? Licenciado, se va a tomar en cuenta. A ver, Mollo Carrión Laura. Presente, licenciado. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Bueno, ¿En qué página estamos? A ver, vea su documento en pantalla. página 133 y Muy tema bien. planeación de la capacidad de los servicios. ¿Qué dice el título? Planeación de la capacidad en los servicios. Muy bien, tema importante, capacidad en los servicios. Los servicios son diferentes a la manufactura. ¿Qué dice el subtítulo? El primer subtítulo, planeación de la capacidad en los servicios o en la manufactura. Bien. Ok, muy bien, señorita, usted está atenta. Eso es lo que quiero saber. Voy a preguntar a alguien más. Zapana Vila Ariel. Los jóvenes están un poco más distraídos, las señoritas. Buenos días, licenciado. Muy bien. Acá encuentro dígame, Ariel, ¿en qué página estamos? Sí, estamos en la página 133. Muy bien. A ver, lea el título del tema. Planeación de la capacidad en los servicios. ¿Y el subtítulo? Planeación de la capacidad en los servicios o en la manufactura. Muy bien. Está muy bien. Está usted atento también. Entonces, de los tres que he preguntado, gracias, señor. Uno solo no ha respondido, ese es el 33%, que podríamos suponer que está desatento, pero no es para sacar ese tipo de conclusión.
Pero ya les digo, cuando yo pregunte y no están y no responden, les vamos a poner falta. O sea que sepan eso, por favor. Ahora dice, en planeación de la capacidad en los servicios. Cuando pensamos en los servicios, tenemos que pensar en forma diferente para planear la capacidad en la manufactura. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos ocurre es decir, los servicios tienen una capacidad bastante volátil y además es decir, que desaparece, se disipa rápidamente esa capacidad y ya no se la puede recuperar porque no hay inventarios en los servicios. Y por otro lado, la capacidad tenemos que diseñar en función de horas pico en el tiempo, hay que considerar mucho el tiempo. Por ejemplo, un restaurante tiene su capacidad, a la hora del almuerzo tiene su máxima capacidad. Entonces, o de repente en la noche también, a la hora de cenar o hacer, digamos, que los consumidores van en la noche a una comida rápida, cualquier cosa, pero esa capacidad, si no se la diseña para responder a su demanda en las horas pico, entonces va a perder clientela y va a perder ventas. Su costo de oportunidad en esos momentos va a perder ventas y va a perder imagen también, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en contrapartida? Que cuando se diseña una capacidad alta para las horas pico, las horas que no son pico, las horas de baja, por ejemplo, en la mañana, a las 10, 8, 7, a la hora que abran, no van a tener demanda. Entonces, ahí tiene que esa capacidad ociosa promoverla. Bueno, entonces, como ven ya en un primer pantallazo, estamos viendo de que la capacidad en los servicios es diferente. Por el hecho de que es volátil en el tiempo, muy volátil, se disipa rápidamente y por el hecho de que no se pueden tener inventarios. Ahora dice, ¿cuáles son los criterios para por ejemplo, para la planeación de la capacidad en la manufactura? Ya les hemos visto, y decíamos que eran tres. Primero, conservar el equilibrio del sistema, ya habíamos dicho eso. Frecuencia de los aumentos de capacidad y fuentes externas de capacidad. Recurrir a fuentes externas, una frecuencia muy seguida o distanciada, y conservar el equilibrio. Bueno, eso se utiliza son criterios para la manufactura. Pero ¿cuáles son los criterios para los servicios? Acá dice, la capacidad de los servicios depende más del tiempo y de la ubicación. Entonces, digamos, un primer criterio es el tiempo y la ubicación. La ubicación es muy importante para los servicios. Por eso es que los servicios tienden a acercarse al cliente, ¿no? Y hacer sucursales o agencias cerca al cliente. ¿Por qué la ubicación y el tiempo son importantes? Por el tiempo, ¿por qué se disipa? Si no tengo a la hora pico la suficiente capacidad, tengo un costo de oportunidad perdido. Después está sujeta a las fluctuaciones de una demanda más volátil, es el segundo criterio que hay que tener en cuenta. O sea, esa demanda volátil quiere decir que se disipa. ¿Y qué implica eso? De que, por ejemplo, si yo en este momento, por ejemplo, está llena, el avión que va a partir está lleno, pero yo el día de ayer en ese mismo vuelo tenía varios asientos vacíos que no estaban ocupados. ¿Y qué pasó con eso? Yo no puedo esos asientos inventariarlos, decir, bueno, los voy a utilizar mañana. No, eso se perdió, ahí se disipó con el tiempo. Entonces, está sujeta a fluctuaciones de una demanda más volátil. Y tercero, su utilización repercute en la calidad de los servicios. Cuando utilizamos la capacidad instalada, repercute en la calidad de los servicios, en el sentido que ya como vamos a ver más dentro de un momento, hay ¿cómo podríamos llamar esto? Un índice que se llama el índice de utilización del servicio, que su calidad hasta un determinado índice, que habla del 70%, la calidad es alta en el suministro del servicio, ¿ya? O sea, en ese índice de utilización del servicio, desde 0 hasta 70% de utilización de capacidad, la capacidad es alta. Y después la calidad va bajando. Entonces, de los 70 para arriba, el 70%,
hasta el 100% baja. Y cuando ya llegamos al 100%, vamos a tener inclusive ausencia de servicio. Por eso vamos a ver con calma después, pero a eso se refiere que su utilización repercute en la calidad de los servicios. O sea, cuando llego a ese índice del 70%, estoy brindando una capacidad alta. Entre 70 y 100, la calidad baja, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en un restaurante, hasta el 70% se dará una atención personalizada, con todo el, digamos, todo el diseño de cómo se ha establecido el paquete del servicio que debe brindar, digamos, el garzón a la gente. Pero llega el 70% hacia arriba, ya la cosa está muy llena, ¿no? Hay mucha, esa parte se llama la media de las llegadas, ¿no? El lambda que dice el índice de llegada es muy alto ya, y ya se pierde calidad porque el garzón está muy ocupado, los garzones están muy ocupados y ya la atención personalizada decae. Y eso es de lógica, nosotros lo hemos experimentado eso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos aspectos en que tenemos que considerar en la proyección de la capacidad de los servicios? Primero, tenemos que considerar, como hemos dicho, el tiempo y la ubicación. Segundo, las fluctuaciones o sea, que está sujeta a fluctuaciones porque es una demanda más volátil. Y tercero, su utilización repercute directamente en la calidad de los servicios. Ya esas tres ideas están claramente entendidas, me parece, ¿no? Pero vamos a consolidarlas leyendo lo que nos dice el texto. ¿Qué dice respecto al tiempo? En primer lugar, pensaremos que el servicio no se guarda, ¿no? No hay inventarios. Entonces dice, los servicios, a diferencia de los bienes, no se pueden guardar para usarlos más adelante. Debe haber capacidad disponible para producir un servicio en el momento que se necesita. Por ejemplo, un asiento de avión que no estuvo ocupado en el vuelo anterior de una línea aérea, no se lo puede proporcionar a un cliente si el vuelo actual está completo. Claro, se perdió, se disipó. El cliente tampoco puede comprar un asiento en el vuelo de un día particular y llevárselo a casa para usarlo adelante. Entonces, está sujeto a muchas variables, inclusive se puede postergar el vuelo, una serie de variables que no ocurren en la manufactura. Segundo, ¿qué dice sobre la ubicación? Dice, la capacidad del servicio se debe ubicar cerca del cliente. En el caso de la manufactura, cuando ha ocurrido la producción, ¿no? Los bienes son distribuidos para que lleguen al cliente. Claro, en la manufactura termina la producción y los distribuimos al cliente, los bienes producidos. En el caso de los servicios ocurre lo contrario. Primero se debe distribuir la capacidad para brindar el servicio y a continuación se producirá el servicio. Entonces, en los servicios, primero hacemos una campaña digamos, de promoción, de publicidad del servicio y después lo distribuimos el servicio, ¿no? Entonces, lo contrario de la manufactura. Por ejemplo, dice acá, una habitación de hotel o un automóvil rentado que están disponibles en otra ciudad no le sirven de nada al cliente, ¿no? Esa es la ubicación. La ubicación, si yo tengo una sucursal en otro lugar y tengo disponibilidad, no me sirve para nada en este momento acá, o sea, la ubicación es importante. Y dice, estos deben estar en el lugar donde el cliente los necesita. O sea, resumiendo esta parte de la ubicación, en la manufactura el producto se aproxima al cliente, ¿no? El producto lo distribuimos, lo llevamos al cliente, lo ponemos en anaqueles de supermercado, hacemos toda esa coordinación para proveer a los mayoristas, minoristas, detallistas, etc. En los servicios, el cliente se aproxima al servicio. Y eso es importante tener en cuenta como concepto de cómo vamos a ir planificando la capacidad. Y por último, habla sobre la volatilidad de la demanda. Dice, la volatilidad de la demanda de un sistema de prestación de servicios es mucho mayor que en un sistema de producción de manufactura. ¿Por qué? Por tres razones, dice. En primer término, los servicios no se pueden guardar.
Eso ya sabemos. Esto significa que el inventario no puede nivelar la demanda como en el caso de manufactura. Claro, en la manufactura yo puedo hacer digamos, ese manejo de la demanda y decir, bueno, como la demanda que se viene va a ser alta, yo en este momento puedo producir más, es demanda baja, y puedo producir en nivel promedio de producción y acumular inventarios. Llega la época de demanda alta y tengo inventarios para cubrir, no me va a faltar producto. Eso no se puede hacer en los servicios. La segunda razón dice, los clientes interactúan directamente con el sistema de producción. Y esto es un problema terrible, ¿no? Porque el cliente es parte del proceso de producción en los servicios. Entonces, los clientes pueden tener diferente número de transacciones, ¿no? Es decir, bueno, yo entro a un banco y de repente digo, bueno, quiero hacer un depósito, quiero comprar dólares o quiero además que me dé mis saldos y quiero, digamos, cobrar este cheque. Son varias transacciones que estoy haciendo y puede entrar otro cliente y decir, bueno, solamente quiero hacer un retiro, punto. Eso, ¿qué afecta? Esta segunda razón afecta a la capacidad. Entonces, el número de transacciones que tenga el cliente está disminuyendo la capacidad. En general dice acá lo siguiente, los clientes interactúan directamente con el sistema de producción y estos clientes muchas veces tienen necesidades diferentes, distintos niveles de experiencia con el proceso y tal vez diferente número de transacciones. Lo anterior contribuye a una variabilidad mucho mayor en el tiempo de procesamiento que se requiere para cada cliente y por lo mismo hay una mayor variabilidad de la capacidad mínima que se necesita. Entonces, mi capacidad instalada se está volatilizando rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay clientes que tienen diferentes necesidades y otros no. Y la tercera razón que explica la mayor volatilidad de la demanda en los servicios es que el comportamiento de los consumidores lo afecta directamente. Ese es otro problema terrible porque hay consumidores que requieren muchos servicios fuera. Por ejemplo, un cliente llega a un hotel y está ahí con el conserje del hotel en recepción y le empieza a preguntar una serie de cosas de dónde se puede ir a cenar, de dónde hay este servicio o aquel servicio, yo necesito esto, una serie de... Entonces, si el conserje no sabe manejar esto dentro de su tiempo, porque un empleado bien capacitado y que esté manejado por una gerencia de igual manera, ¿no? Cortés, amable, de una manera muy cortés y amable también el empleado va a tratar de minimizar, ¿no? El tiempo con el cliente y le va a dar información rápidamente y le va a decir esto es así, antes de que le pregunte inclusive, y tratando de que el cliente no distorsione la capacidad, porque esa capacidad se está restando para muchos clientes que está ahí, porque hay uno que está exigiendo muchas explicaciones fuera del paquete diseñado para ese empleado, el que está proveyendo el servicio. Acá dice, la tercera razón que explica la mayor volatilidad de la demanda de los servicios es que el comportamiento de los consumidores lo afecta directamente. Las influencias en el comportamiento del cliente, desde el clima hasta un hecho mayor, afectan directamente la demanda de los distintos servicios. Claro, hay que pensar de que el cliente puede, tiene sus determinadas necesidades, inclusive en función del tiempo. Por ejemplo, hay un restaurante, digamos, cerca de la universidad, como dice acá, ¿no? Entonces, llega el periodo de vacaciones, los estudiantes van a sus respectivos orígenes, casas y demás, viajan. Y el restaurante está vacío, entonces, por el hecho de estar vacío, ahí hay una poca demanda. El comportamiento del cliente ahí, de estos estudiantes que consumían, llenaban el restaurante, ya no lo tienen. Lo mismo sucedería en un hotel, ¿no? Un hotel que cuando los estudiantes viajan a sus orígenes en vacaciones, el hotel tiene disponibilidad, hay una demanda, hay una oferta altísima. Y acá dice, este efecto conductual es evidente incluso en periodos más breves como los amontonamientos en la ventanilla del banco a la hora de la comida,
o el repentino brote de órdenes de PISA durante el mediodía del domingo. O sea, dada esta volatilidad, la capacidad en los servicios se suele planear en incrementos de tan solo 10 a 30 minutos, a diferencia de los incrementos de la manufactura que son semanales. O sea, esos incrementos de capacidad, inclusive los servicios tienen que pensar en un colchón a sus horas pico. Bien. Ahora habla de utilización. Bueno, ya tenemos las tres ideas importantes: tiempo, ubicación y volatilidad de la demanda, que son conceptualmente los criterios que tenemos que tener bien asimilados para diseñar la capacidad en los servicios. Ahora dice utilización de la capacidad y calidad de los servicios. La planeación de los niveles de capacidad en los servicios debe tomar en cuenta la relación diaria entre la utilización del servicio y la calidad del mismo, lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la utilización del servicio diaria y cuál es la calidad del mismo? Y ahí nos habla de una ilustración, la 5.6, donde, vámonos a la ilustración 5.6, que es muy importante. Esto tienen que tenerlo muy clarito. Hay unos autores o estudiosos, ¿no?, que son Hayward, Farmer y Knowledge. Son tres autores. El mejor punto de operar un servicio, dicen ellos, es el 70% de la capacidad máxima instalada en los servicios, ¿no? Y ahí tenemos esa relación entre el índice de utilización del servicio y la calidad del servicio. Fíjense, en ordenadas, o sea, en el eje vertical, está el índice de media de llegadas, o sea, el índice promedio de llegadas. O sea, el índice de llegadas, lambda, está con la letra griega lambda. Lambda es una letra griega muy utilizada en lo que es la teoría de filas. Y la teoría de filas, acá en los servicios, se tiene que aplicar nomás. No hay otra. Para saber cuántos cajeros voy a poner en un banco, si hago los cálculos en función de líneas de espera, voy a tener muy buenos resultados. Entonces, acá el índice de llegada es lambda. Y el índice de media, o sea, promedio de servicios, mu, está ahí con la letra griega, mu, es el índice de servicio que se da en función de la llegada. O sea, está relacionando índice de llegada con índice de servicio. Y ahí dice, el índice de utilización del servicio está explicado, está denotado con la letra griega rho, ¿no? Ahí está rho. Ese es el índice de utilización del servicio. El índice de utilización del servicio dice que tiene un mejor punto para operar con buena calidad hasta el 70%. Esa área blanca, ese triángulo blanco, es la zona de servicio con calidad alta. Pueden anotarse si quieren, es calidad alta hasta el 70%. Del 70%, el RO sube hasta el 100%, y ahí dice zona crítica, una zona con un verde claro. Dice la calidad es baja. Ahí la calidad empieza a bajar. Se suministra el servicio, se sigue suministrando, pero la calidad, lo que les decía en el restaurante, ¿no? Se llena todas las mesas del restaurante. Imagínense, estaban en el 70% y los garzones atendían, pero muy bien, personalizada, todo bien, pero después la cosa se vuelve más complicada. Los garzones tienen menos tiempo, ya no atienden correctamente, la calidad baja. Y cuando ya se ha llegado al 100%, ¿no?, la línea de llegada crece y es probable que muchos clientes no sean atendidos porque ya están haciendo, digamos, una fila de espera ahí para el restaurante. Pero mucha gente prefiere no hacer eso, a no ser que sea un restaurante muy, muy famoso y que el cliente espere. Lo normal es buscar otro lado, pues entonces es una zona de ausencia de servicio donde el índice de servicio mu es menor que el índice de llegadas de los clientes. Y ahí está clarito, y es muy importante este gráfico, que yo lo considero como algo real, y que la experiencia que uno tiene, pues todos tenemos experiencia en servicios, y muchas veces juzgamos inclusive los servicios cuando los utilizamos. Esta explicación que nos da entre el índice, la relación entre el índice de utilización del servicio RO y la calidad del servicio es de mucha ayuda, porque estos tres autores que nos explican nos dicen que el mejor punto para operar un servicio es hasta el 70%, donde hay calidad alta.
Ahora, estos mismos tres autores apuntan que el índice de utilización del servicio es específico del contexto. ¿Ya? Y ahí nos dicen que cuando habla del contexto, es decir, cada tipo de servicio tiene un índice de utilización específico. Por ejemplo, dice, cuando el grado de incertidumbre y la apuesta son muy altos, entonces los índices bajos son los adecuados. Eso es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en las salas de urgencia hay mucha incertidumbre de lo que el cliente va a requerir. Póngase un cliente que entra y dice, se necesita en la sala de urgencia una diálisis, ¿no? Y hay que preparar la diálisis porque lo requiere de inmediato. O entra un cliente, un enfermo, con que se ha fracturado una pierna, por ejemplo. Entonces, el servicio es inesperado ahí, hay poca certidumbre. Entonces, ¿qué es lo que desean en las salas de urgencia, en las mismas estaciones de bomberos, en las mismas estaciones de bomberos? Es baja, los índices de utilización bajos son los adecuados, porque requiere cada tipo de acción un tiempo bastante grande. Entonces, ahí sería cuanto mayor incertidumbre, ¿no? Menor es la utilización del servicio, o sea, el índice de utilización del servicio. Eso es lo que se requiere. Ahora, los servicios relativamente previsibles, como los trenes suburbanos o las instalaciones de servicio, no tienen contacto con los clientes, entonces ahí hay menor incertidumbre porque ya sabemos qué tipo de servicios les van a pedir. Bueno, en una estación de tren es embarcarse, ¿no? A la hora precisa. Entonces, cuando hay la incertidumbre es menor, poca incertidumbre en lo que me va a solicitar el cliente, el índice de utilización del servicio es alto. Y por último dice, cabe señalar que existe un tercer grupo para el cual es deseable una elevada utilización del servicio. O sea, en el primer caso, cuando hay mucha incertidumbre, la utilización del servicio adecuado es que sea baja. Cuando la incertidumbre es, digamos, relativamente previsible, ¿no? La utilización del servicio es mayor. O sea, ya sabemos lo que el cliente va a requerir. Pero dice que hay un tercer grupo para el cual se desea una elevada utilización. Y esto está claro, ustedes lo van a entender muy bien. Dicen, a todos los equipos deportivos les gusta que se agoten en las localidades, no solo porque el margen de contribución de cada cliente es prácticamente de 100%, sino porque la casa llena crea un ambiente que agrada a los clientes. O sea, una elevada utilización del servicio, o sea, RO alto, ¿no? Utilización alta del servicio, es en algunos casos en que es deseable, ¿no? Que haya una elevada utilización. Como en un campo de fútbol, cuanto más lleno esté el campo de fútbol, mejor. Entonces yo deseo que no, cuando estoy en una sala de emergencia, no deseo que lleguen muchos clientes. Cuando estoy en una estación de tren, bueno, no, normal. Pero aquí sí deseo que se llene por el mismo ambiente, igual en una discoteca o en algunas otras instalaciones donde es preferible que esté lleno porque el ambiente es mejor y por otro lado de que se tiene un mayor margen de contribución. Bueno, jóvenes, entonces, estos conceptos tan importantes para diseñar la capacidad de servicio hay que tenerlos muy en cuenta en el momento de diseñar los servicios de la capacidad de cualquier servicio, ya sea financiero o sea digamos, de hotelería, mismos restaurantes o cualquier tipo de servicio, estos conceptos se aplican. Ahora vámonos, tenemos casi 20 minutos para ver ¿cómo se llama? Los árboles de decisión. Vámonos a la página 130. Los árboles de decisión utilizados para evaluar las alternativas de capacidad. Este es un método bien interesante, pero que se lo puede hacer por software. Hay muy buen software para hacer este análisis, pero lo que se tiene que aquí es sentar las bases, ¿no? Ustedes saben que un árbol de decisión es un esquema que representa la secuencia de pasos de un problema y las circunstancias y consecuencias de cada paso. ¿Ya? Los árboles de decisión
están compuestos de nodos de decisión. Esos cuadraditos que hay en el árbol son nodos decisionales de donde salen o llegan ramas. Y esto es importante porque cuando pensamos en un nodo de decisión, podemos hacer lo que se llama la poda del árbol. Podar implica que las alternativas menos convenientes, menos rentables, se las descarta y se busca solamente la principal, la que más renta, ¿no? Entonces, las decisiones solamente en los nodos de decisión. Y los cuadros, dice, representan los puntos de decisión. Y hay otros nudos, que son los círculos pequeños, que son los hechos fortuitos, los hechos aleatorios, los estados de la naturaleza, que también se llaman. Y las ramas que salen de los puntos de decisión muestran las opciones que tiene la persona que toma la decisión. Y están sujetos, como son hechos fortuitos, a probabilidades de que estos ocurran. Entonces, en un hecho fortuito, en un nodo de hecho fortuito, o en un nodo de estado de naturaleza o aleatorio también que se llama, lo que se dispone son las probabilidades de cada rama, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar bien entre los nodos cuadraditos o los redonditos. Unos son de decisiones, donde podemos tomar decisiones, podar el árbol, y el otro son ramas probabilísticas. ¿Para qué? Que nos sirven específicamente para calcular la esperanza matemática, el valor esperado. El valor esperado no es más que la sumatoria del producto de la utilidad por la probabilidad, sumatoria del producto de la probabilidad por la utilidad de cada rama. Entonces dice, para resolver los problemas con un árbol de decisión se empieza a analizar al final es muy importante, se comienza al final del árbol, y como ya les dije, podemos analizar desde un punto de vista de considerar el valor temporario del dinero en el tiempo o no. Cuando analizamos con valor temporario en el tiempo, tenemos que tomar en cuenta principalmente todo lo que es el análisis de matemática financiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar anualidades en realidad, ¿no? ¿Cuál es el valor presente de una anualidad? Importante. El valor presente de una anualidad se calcula la fórmula financiera, que no implica mayor problema. ¿O cuál es el valor actual? El valor actual de un valor futuro. Eso es conocidísimo por nosotros. De todas maneras, acá el texto, en su apéndice A, creo que es, en el apéndice, uno de los apéndices, hace un repaso de la matemática financiera, pero no es muy complicado. Vamos a ver eso, si alcanzamos ahora, vamos a ver el problema ese con el valor temporario del dinero. Pero por lo menos vamos a ver el valor, cómo se calcula, nos ayuda un árbol de decisión a tomar una decisión sin considerar el valor temporal del dinero. Pero el segundo caso lo vamos a ver sí o sí, lo vamos a ver cuando hagamos las prácticas. Ahora dice, bueno, nos dice también ahí el texto de que hay un programa, un software que se llama el Data de 3H Software. Data de 3H Software. Para decir, es un programa, ahí está claro, es un término clave. No es término clave, sino es una ayuda de que existe ese software. Y dice que además que el DVD que acompaña este libro contiene una versión de demostración del software que sirve para resolver los problemas que se presentan en este capítulo. O sea que ese software inclusive está en el DVD del libro. El DVD del libro deberían tenerlo en biblioteca. Y los alumnos que quieran profundizar un poquito más en esto, buscarlo al señor Julio de biblioteca que les provea, porque él tiene que tener seguramente, ¿no? El DVD que en las compras que han hecho de estos textos deberían estar. Ahora da un ejemplo de árboles de decisión, ¿no? Dice, el dueño de Hackers Compute Store, una tienda de venta de computadoras, está analizando qué hará con su negocio en los próximos 5 años. Entonces, más que todo, acá lo que hay que pensar es si vamos a ampliar capacidad o vamos a, como ya hemos dicho, ¿no? En los servicios hay que pensar en la ubicación, ¿no? Y en las ampliaciones de capacidad en función de esos 3 conceptos básicos, ¿no? Equilibrar, en realidad eran los 3 conceptos, vamos a repasar
nuevamente. Uno era el tiempo, ¿no? O sea, la hora del día es muy importante, la estacionalidad también es muy importante, la temporalidad, la ubicación, ¿no? Que es muy importante, y tener en cuenta la volatilidad de la demanda. Hay que tener muy en cuenta eso, y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces dice este señor, el crecimiento de las ventas en años recientes ha sido bueno, pero estas podrían crecer sustantivamente si, como se ha propuesto, se construye una importante empresa electrónica en su zona. Bueno, está esperando de que en la zona donde el señor tiene la tienda, hay, eh, ya se tiene por sabido de que se va a instalar una empresa electrónica importante en esa zona. El dueño de la tienda ve tres opciones, dice. La primera, ampliar su tienda actual. La segunda, ubicarla en otro lugar. Está pensando en la ubicación, que es otro de los conceptos importantes. O sea, de los tres conceptos básicos: la volatilidad, la ubicación y el tiempo. Y la tercera es simplemente esperar, no hacer nada. O sea, uno dice, amplío, la reubico mi tienda, o no hago nada. Entonces, la decisión de expandirse o cambiarse no tomaría mucho tiempo, dice, ¿no? Expandirse o cambiarse. Y por lo tanto, por lo mismo, la tienda no perdería ingresos. Claro, ese costo de oportunidad hay que tener en cuenta también que si hago expansión o me reubico, no voy a vender una buena temporada, y todos mis clientes y demás, aparte de perder el costo de oportunidad, voy a tener una mala imagen. Si no hicieran nada el primer año y si hubiera un crecimiento notable, entonces consideraría la decisión de expandirse. Bueno, dice, si no hago nada, voy a esperar un año y voy a ver cómo está el mercado. Y después de un año, si hay condiciones adecuadas, después que se instale esa empresa grande que va a venir a la zona, etcétera, puedo ampliar. O no hacer nada también. Bien, ahora los supuestos son muy importantes. Esto es el problema digamos, que tenemos que atravesar en muchos casos los supuestos. Los supuestos implican riesgos, porque estamos asumiendo algunos valores que de repente los asumimos por experiencia empíricamente, pero no tenemos una base de certidumbre confiable. Y cuando tenemos supuestos, tanto en la elaboración de proyectos, en la elaboración de proyectos hay gran cantidad de supuestos que hacen que, a medida que vamos haciendo el ciclo de estudio del proyecto, nos vamos aproximando más a la realidad. Por eso es una aproximación sucesiva a la realidad, en base a ir estudiando con mayor profundidad cada etapa, ¿no? La etapa de prefactibilidad, la etapa primero la etapa de idea, luego la etapa de perfil, luego la etapa de prefactibilidad y luego la etapa de factibilidad. Son aproximaciones sucesivas a la realidad. Y acá dice, tenemos muchos supuestos. Dice, un crecimiento notable como consecuencia del incremento de la población de fanáticos de la computadora, de la nueva empresa electrónica, tiene una probabilidad del 55%. Crecimiento notable en la zona donde está ubicada la tienda, estima, es un supuesto, que hay una probabilidad del 55%. Un crecimiento notable en otro lugar produciría un rendimiento anual de $195,000 al año. O sea, un crecimiento notable en otro lugar, que quiere decir que me voy a trasladar, porque voy a ir a un lugar más cercano a una zona downtown, por ejemplo, de una ciudad donde voy a estar más cerca al cliente. Un crecimiento flojo en otro lugar significaría $115,000. O sea, estos cálculos que tienen hechos en cuanto al rendimiento que se podría, son análisis financieros que hace la empresa. Dice, un crecimiento notable con expansión, si estoy aumentando capacidad, produciría un rendimiento de $190,000, y un crecimiento flojo, o sea, con una expansión, o sea, aumentando capacidad con un crecimiento flojo, solamente tendría un rendimiento anual de $100,000. O sea, acá estos valores que estamos obteniendo y estas probabilidades son supuestos, ¿no? Pero supuestos que tienen que tener su base de certidumbre. Ahora dice, en la tienda existente, o sea, sin cambio, o sea, no hago nada, el rendimiento anual sería de $170,000 si hubiera un crecimiento notable, y $105,000 si el crecimiento fuera débil. Ahora,
acá esto es importante, los costos. ¿Cuánto me cuesta? La expansión del local actual costaría $87,000. O sea, aumentar capacidad, ¿no? El cambio a otro lugar, caro, el cambio costaría $210,000. Si el crecimiento es notable y se amplía el local existente, el segundo año, o sea, cuando no hago nada y espero el primer año a ver las condiciones de mercado y recién decido después ampliar, dice, si el crecimiento es notable y se amplía el local existente el segundo año, el costo seguiría siendo de $87,000 la costo de ampliación. Y los costos de operaciones son iguales para todas las opciones, los costos de operaciones. O sea, ahí eso, como son iguales, no los tomamos en cuenta. Ahora dice, se construye un árbol de decisión para aconsejar al dueño de esta empresa y la ilustración del árbol está en la 5.3. Esta construcción no es nada complicada para un análisis sencillo como este caso. Entonces ahí está Hackers Computer Explorer, ahí está un nodo de decisión, un cuadradito, ¿no? Vean la ilustración 5.3. Luego dice, las tres ramas que salen del nodo de decisión, o sea, mudarse, o sea, reubicarse, ¿no? Expandirse, o sea, ampliar, o no hacer nada. Si nos trasladamos, nos mudamos, nos reubicamos, el crecimiento notable tiene un 55 de probabilidad. El crecimiento flojo, la diferencia, pues siempre las probabilidades suman 1. 1 menos 55 es 45. Y luego hay que tener en cuenta los ingresos y los costos necesarios, o sea que vamos a tener los rendimientos, son los ingresos y los costos de cada opción, o sea, en el cambio, en el crecimiento notable y en flojo. Entonces ahí dice ingresos, mudarse, ingresos expansión, costos expansión, etcétera, ¿no? En el caso de no hacer nada, como este señor espera un año para ver las circunstancias y recién ampliar, en el segundo año hay un nodo decisional. Y todo el análisis ya es hacia atrás, son 4 años, porque todo el horizonte de proyección nos dice el problema que son 5 años. Entonces, como la decisión es después de un año, ahí hay 4 años solamente de expansión. Entonces, en el caso de no hacer nada, el crecimiento notable es 55 igual de probabilidad y el crecimiento flojo es 45. Fíjense que las probabilidades, las ramas de probabilidad, están saliendo de nodos fortuitos, de los redonditos, ¿no? Y estas probabilidades nos van a permitir calcular la esperanza matemática, el valor esperado, o sea, la sumatoria de la utilidad, o sea, del rendimiento por la probabilidad, esa sumatoria de cada nodo fortuito, la vamos a calcular sin ningún problema. Ahora vámonos a los cálculos, los valores. En la tabla, en la ilustración inferior está el caso de esta empresa, o mudarse, o sea, reubicarse, expandirse, ampliar o no hacer nada. Entonces nos han dicho que los ingresos que que tendría esta empresa por el hecho de trasladarse y tener un crecimiento alto, ¿no? Son 195,000, eso nos han dicho anteriormente. Como son 5 años, sería 195,000 por 5, menos el costo de trasladarse, que habíamos dicho que era alto, eran 210,000. Son 195 por 5 menos 210, eso nos da los 765,000 que dice ahí. Por favor, si alguien tiene calculadora o los que tienen calculadora, les voy a pedir especialmente a ver a los señores Amaru, después puede ser Chávez, Ronald, puede ser Galindo, Luz, Ana. Acá hay alguien que sí debería participar. Ah, es Lady. Lady, ¿está Lady? Ah, no, perdón, no es Lady. No, estoy yo hablándoles un poco confundidamente. A ver, vamos a ver eso. Bueno, no lo tengo a la mano, pero les voy a pedir que los que tengan alguna calculadora, hagan los cálculos que les estoy diciendo en este momento y comprueben las cifras del libro, ¿ya? Por ejemplo, para sacar esas ramas 765,000, es 195 por 5 menos 210. Cuando el crecimiento es flojo en mudarse,
nos dice que el ingreso es de 115.000, porque es flojo, pues, el crecimiento. Entonces, es un crecimiento bajo. 115.000 por 5 años, menos el costo de trasladarse es menos 210.000, eso da 365.000. Luego está en expandirse el crecimiento notable, el ingreso dice que va a ser 190.000 si aumentamos capacidad, 190 por 5, menos 87.000 que cuesta expandirse, o sea, ampliar, tenemos ese costo de 863.000. Luego dice, cuando hay crecimiento flojo en expansión, el ingreso es 100.000, no hay un buen ingreso, 100.000 por 5 menos 87.000, tenemos 413.000. Magali, por si acaso están abandonando muchos alumnos, estábamos en 88 ahora, tenga en cuenta eso, ¿no? Sí, licenciado, está bien. Okay. En expansión, crecimiento flojo, dice el ingreso es 100.000 por 5 años menos 87.000, que es el costo de hacer la expansión, nos da 413.000. En crecimiento, en no hacer nada, tenemos crecimiento notable y crecimiento flojo. El primer año no pasa nada, pero el segundo sí hay expansión. Es decir, quiere expandirse, el señor toma esa decisión por las circunstancias del mercado, pues se instaló esa fábrica, esa nueva empresa que iba a entrar, etcétera. Se expande, igual se calcula ahí, en expansión sería el primer año gana 170.000 porque no ha hecho nada. Pero a eso hay que sumarle los 190.000 que tendría como ingreso, que eso nos han dicho ya cuando hay expansión, 190.000 por 4 menos 87.000 nos va a dar estos 843.000 que tenemos ahí. 170 por 1, ¿no? Más 190 por 4, menos 87.000, que es el costo de expansión, nos da 843.000 como la diferencia entre ingreso y costo. Ojo. Y como la otra rama de esta decisión que toma el segundo año es no hacer nada, y ahí lo que se tiene es simplemente el ingreso normal, que es de 170.000, cuando no hace nada, la tienda estaba, antes de hacer estos planes, este análisis, ganaba igual 170.000. 170.000 por 5 es 850.000 que está ahí. Y si el crecimiento es flojo, como no estoy haciendo nada, igual va a ser 105.000, que es lo que ganaba normalmente en crecimiento flojo por 5 años, que da 525.000. Una vez que tengo todo este análisis, que no es nada complicado y que todos los cálculos están ahí abajo para esta modalidad de no considerar el valor temporero del dinero, acá no estamos considerando, estamos multiplicando 5 años por el ingreso de los 5 años, pero no estamos haciendo actualizaciones. Lo que hay que ese es un análisis mucho más completo, desde luego. Ahora van a ver ustedes lo interesante que es con análisis con el valor temporal del dinero y análisis sin valor temporal del dinero, ambos resultados nos orientan a tomar la decisión muy bien, porque nos dicen los resultados en diferentes magnitudes, nos dicen la misma solución. O sea que, ¿qué es lo que yo hago haciendo análisis con valor temporario? Tener cifras más exactas, ¿no? O sea, teniendo en cuenta una tasa de interés que hay en el tiempo, que la estoy aplicando, una tasa de actualización. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular lo que vale cada nodo fortuito. Y cada nodo fortuito tengo que calcularlo a través de la esperanza matemática, o sea, del valor esperado, la sumatoria del rendimiento, o sea, de la utilidad por la probabilidad. Entonces, para eso multiplico 765.000, que es el rendimiento que voy a tener en mudarme a otra región con crecimiento notable, y 365.000 con crecimiento flojo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 765.000 por 0,55 por su probabilidad, más 365.000 por su probabilidad, que es 0,45, y eso me da 585.000. El segundo nodo, de estado de naturaleza, ¿no? Fortuito, calculo su esperanza matemática, su valor esperado, 863.000 por 0,55 más 413.000 por 0,45.
y tengo ese valor de 660,500. Fíjense que ya tengo dos ramas del nodo de decisión y voy a calcular la tercera. En la tercera tengo un nodo de decisión a partir del segundo año. Hago el cálculo de la esperanza matemática y 843,000 y comparo con 850,000. Fíjense que ahí no hay un nodo fortuito, no hay probabilidades. Simplemente tengo que podar el árbol ahí cuando hay un nodo decisional. ¿Y cuál estoy eliminando? La que tiene menos rentabilidad. La de expandirse, que es 843,000, y no hacer nada tiene 850,000. Asumo 850,000. Y como tengo en crecimiento flojo, que no he tomado ninguna acción, un ingreso de 525,000, o sea, era 105,000 por 5, 525,000, hago el análisis de esperanza matemática de valor esperado, y ahí multiplico 850,000 por 0,55 más 525,000 por 0,45, eso me da 703,750. Y fíjense acá que los tres nodos fortuitos, o sea, de estados de naturaleza, ya tienen sus valores en base al cálculo de la esperanza matemática. ¿Qué hago ahí? Veo que el nodo de decisión tiene tres ramas y voy a podar el árbol. Pues. Poda implica que voy a eliminar las que tienen menor rendimiento y me voy a quedar con la que tiene mayor rendimiento. La que tiene mayor rendimiento es no hacer nada, 703,750, y esas dos rayitas inclinadas del árbol, de la rama de mudarse y de la rama expandirse, están siendo podadas, y me quedo como resultado, como decisión a tomar, es no hacer nada el primer año y tratar y expandir el segundo año viendo las circunstancias del mercado. Como ven, este análisis, todos los cálculos están en la tablita de abajo, todo lo que les he explicado. Ustedes pueden hacer el análisis sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Y en la siguiente tabla, que la vamos a ver cuando hagamos la práctica, las clases prácticas, vamos a estudiar ese problema, ya considerando el valor temporal del dinero y calculando el valor presente de una anualidad, calculando el valor presente de un valor futuro. O sea, no hay mayor problema. Acá la matemática financiera que se aplica es sencilla, solamente tenemos que tener en cuenta los tiempos, pero los rendimientos y todo es lo mismo que en el caso anterior, solamente que aplicando una tasa de actualización para actualizar valores y poder hacer comparables en el año 1, al principio del año 1, los valores para la toma de decisiones y la poda. Jóvenes, entonces, prácticamente hemos acabado la lección y mañana continuaríamos con la siguiente, o sea, todo lo que se llama logística y ubicación de las instalaciones, que es otra decisión de la instalación, porque son tres decisiones de instalaciones muy importantes para las empresas. Una es, como hemos visto, el análisis de la capacidad, ¿no? Todo lo que se refiere a la capacidad de producción. Segundo es la localización, ¿no? de la empresa, o sea, todo lo que es la logística y la ubicación. Y tercero es la distribución de la planta. Pues la distribución, hay dos tipos de distribución, que también se llama en inglés el layout. El layout uno es de maquinaria, o sea, dentro de la fábrica, dentro de la nave industrial, el layout, la distribución de la maquinaria, y la otra es la distribución de los edificios en el terreno. Son dos tipos de layout. Y eso es la tercera lección, otra decisión de instalación muy importante, porque esas tres decisiones afectan a la productividad y afectan a la eficiencia de la empresa. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es tomar muy buenas decisiones en ese aspecto, siempre pensando, porque esos son parte del plan estratégico de las empresas. Las empresas diseñan esto a futuro y dicen cuándo vamos a incrementar capacidad, cuándo vamos a introducir una nueva tecnología, cuándo vamos a hacer una expansión, cuándo vamos a hacer una reubicación. Ese es plan estratégico. Y esas son tres decisiones de instalaciones muy importantes, porque en base a eso está la competitividad de la empresa en el mercado, su posicionamiento en el mercado. Si eso estuviera mal hecho, esas decisiones estuvieran mal hechas, la empresa va a tropezar con serias dificultades en su mercado
porque hay una competencia también, pues, que está ahí a la expectativa de todo y siempre tendiendo a ganar mercado. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces, me despido de todos ustedes. Magalí, somos 85 nomás, éramos 95, se fueron, 85 están en la lista. Y mañana, como les dije, bajen de plataforma el nuevo instructivo, el instructivo número 7 y los documentos. Me despido de todos, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, licenciado, muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta mañana, jóvenes.